Buenos días, en el siguiente video voy a explicar sobre el electromagnetismo y sobre la inducción electromagnética. Como sabemos, el electromagnetismo se refiere a la generación o a la producción de un campo magnético a través de corriente eléctrica. Para ello se basó en el experimento de Wester, en donde por ejemplo se utilizaba corriente eléctrica para cambiar la dirección del imán de una brújula. Ahora, Michael Faraday comprobó que se puede hacer el proceso inverso, es decir, ahora voy a crear corriente eléctrica a partir de un campo magnético. En este caso, entonces, la inducción electromagnética se refiere al proceso inverso, a la creación de corriente eléctrica a partir de un campo magnético. Para ello vamos a hablar primero de ciertas magnitudes que tienen que ver con la ley de Faraday. La primera magnitud que vamos a hablar se refiere al flujo magnético. El flujo magnético se lo escribe con la letra Φ, y va a representar la cantidad de campo magnético o la cantidad de líneas de inducción que atraviesan una superficie. Por ejemplo, yo tengo una superficie plana, a través de la cual están atravesando líneas de campo magnético con la letra B mayúscula, Esta cantidad de líneas de campo magnético se conoce como flujo magnético. Para ello, por ejemplo, voy a tener en cuenta la superficie o el área de esta placa o de este material. En este caso, por ejemplo, yo puedo tener esta superficie en forma inclinada. Es decir, puedo tener de la siguiente manera. En este caso, por ejemplo, las líneas de campo magnético o las líneas de inducción van a seguir esta dirección. En cambio, la superficie va a ser de esta manera. En este caso, por ejemplo, se va a formar un ángulo entre el campo magnético y la superficie del material. Para calcular el flujo magnético, yo voy a tomar en cuenta dos casos. Cuando el campo magnético es uniforme y la superficie es plana, y cuando el campo magnético es variable y la superficie no es plana. En nuestro caso vamos a estudiar específicamente cuando el campo magnético es uniforme y la superficie es plana. Para ello, ¿cómo voy a calcular yo el flujo magnético? Va a ser igual a N por B por S por coseno del ángulo. En este caso, por ejemplo, N va a representar el número de espiras. ¿A qué me refiero con esto? Que por ejemplo yo tengo una bobina. Y en esta bobina están atravesando o están pasando, está cubierta de un material conductor. En este caso, un alambre de cobre. La espira que viene a ser el número de vueltas, que está envolviendo a la bobina. En este caso, entonces, para calcular el flujo magnético, voy a tomar en cuenta el número de vueltas, o el número de espiras que envuelve a la bobina. Por lo tanto, N representa el número de espiras. B representa el campo magnético en teslas. S representa en este caso el área del material. Para este caso va a ser el área total de las bobinas. Y el ángulo va a ser el ángulo que se va a formar entre el campo magnético y la superficie. Para esto debo tener en cuenta lo siguiente. El campo magnético viene en teslas, la superficie o el área en metros cuadrados, y la unidad en la que se mide el flujo magnético es el Weber, En este caso,
la unidad es la W mayúscula y B minúscula. Eso es el flujo magnético, la cantidad de magnetismo o la cantidad de líneas de inducción que atraviesan la superficie de un material. Para este caso vamos a tener en cuenta cuando atraviesa una bobina. Otra cosa que es muy importante, ¿sí?, es la ley de Lenz. Cuando yo, por ejemplo, genero corriente eléctrica inducida a partir de un campo magnético, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tengo un imán y voy a atravesar esta espira. En este caso, las líneas de inducción del imán va a ser la siguiente. Que están atravesando esta espira. La ley de Lenz me indica la dirección de la corriente inducida. Esta ley me indica, sí, que la fuerza que se genera en este caso cuando yo genero corriente eléctrica a partir de un campo magnético se conoce como fuerza electromotriz. Lenz me dice que la fuerza electromotriz genera un campo magnético contrario, sí, a la acción que le produce. Es decir, en este caso, por ejemplo, se va a formar un campo magnético que se va a oponer a este campo magnético producido por el imán. Eso representa la ley de Lenz, ¿sí? Que cuando yo atravieso un imán por una espira, ¿sí?, se genera un campo magnético opuesto al generado por el imán. Para eso tomen en cuenta, ¿sí?, el flujo magnético uniforme. Es decir, phi es igual a N por B por S y por coseno del ángulo. Ahora sí, entonces vamos a explicar específicamente de la ley de Faraday. La ley de Faraday me sirve a mí para explicar el fenómeno de la inducción electromagnética. En este caso, entonces, ¿sí?, Faraday me indica, ¿sí?, que cuando yo tengo un imán, por ejemplo, cuando tengo un imán, ¿sí?, y estoy generando líneas de inducción, estas van a atravesar la espira, ¿sí?, y aquí se va a generar una fuerza electromotriz. ¿Sí? En este caso, Faraday me indica que la fuerza electromotriz que se produce es directamente proporcional al flujo magnético e inversamente proporcional al tiempo que demora en producirse o en pasar ese flujo magnético. ¿Cómo se define la ley de Faraday? ¿Sí?, de la siguiente manera. Esta significa fuerza electromotriz, a que es igual a menos la variación del flujo magnético sobre la variación del tiempo. ¿Qué me indica en este caso? Que, por ejemplo, si yo tengo una mayor cantidad de flujo magnético, la fuerza electromotriz va a ser mayor. En cambio, es inversamente proporcional con el tiempo. Es decir, a mayor fuerza electromotriz, menor tiempo, o viceversa. A menor tiempo, mayor fuerza electromotriz. En este caso, cuando hablamos de una bobina, ¿sí?, yo debo tener en cuenta el número de espiras. Por lo tanto, ¿sí?, la ley de Faraday me queda de la siguiente manera. Fuerza electromotriz, que es la E, es igual a menos N por la variación del flujo magnético sobre la variación del tiempo. Esta es la ley de Faraday. Ahora bien,
Yo también puedo calcular, por ejemplo, a partir de la resistencia de un circuito, la cantidad de corriente que atraviesa ese material. Para esto, por ejemplo, utilizo la ley de Ohm. En este caso, si yo conozco, por ejemplo, ¿sí?, la resistencia de un material, puedo calcular la intensidad de corriente con la siguiente fórmula. Intensidad de corriente es igual a fuerza electromotriz sobre resistencia. En este caso, cuando hablamos de la inducción electromagnética, la fuerza electromotriz viene a ser el voltaje o la diferencia de potencial. Estas son las principales ecuaciones o las principales fórmulas para resolver ejercicios de inducción electromagnética, ¿sí?, aplicando las ecuaciones o la ley de Faraday. En el siguiente video voy a explicar o voy a resolver un par de ejercicios utilizando estas ecuaciones: flujo magnético y fuerza electromotriz.